Muy buenos días, mi nombre es Peter David Lovicerón, soy profesor asociado del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá y desde mediados del año 2016, director del Museo Paleontológico de Villa de Leyva, del cual voy a hacer una presentación hoy sobre lo que han sido estos 50 años de trabajo del Museo Paleontológico de Villa de Leyva. Eh, Iniciaremos contando que la Universidad Nacional de Colombia posee 8 sedes a lo largo y ancho del país. Las sedes que llamamos sedes andinas, que están en el interior del país, que están en Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. Y desde hace ya 25 años, las sedes denominadas hoy en día sedes de presencia nacional en las fronteras del país, en la zona de la Amazonía, la sede de Amazonia, la sede de Orinoquia, la sede Caribe en la isla de San Andrés y en el municipio de La Paz, cerca de Valledupar, y la sede de Tumaco en el Pacífico colombiano. Al interior de la sede de Bogotá, la más grande del país, la Facultad de Ciencias en particular tiene dos unidades muy cerca de Bogotá, una en la zona de los Llanos Orientales colombianos, denominada Estación Roberto Franco, en Villavicencio, y la otra en el departamento de Boyacá, en el municipio de Villa de Leyva, que es el Museo Paleontológico de Villa de Leyva, del cual hoy les estaré contando parte de su historia. Contarles que el museo cumple 50 años de trabajo en el conocimiento, investigación, en la conservación y divulgación de este patrimonio fósil colombiano y de algunos lugares cercanos a nuestro país. Para quienes nos quieran acompañar al final de la presentación y quieran usar realidad aumentada, hemos venido trabajando en los últimos años en el uso de nuevas tecnologías en la presentación del museo, tanto en el recinto cerrado del museo como en un paleo jardín que tenemos al lado. Deben descargar de Google Play o de la aplicación del App Store de iOS, la aplicación Nadie con doble D AR, que es realidad aumentada. De allí tenemos al interior del museo realmente tres ingresos diferentes, uno que tiene que ver con el Museo Paleontológico, uno con el Paleojardín y uno con un libro 4D que sacamos y cuenta la historia del, de estos monstruos marinos que vivieron en la zona de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá. De nuevo contarles que el Museo Paleontológico pertenece a la Facultad de Ciencias, y un poco como grandes museos del mundo nos acoge una casa de conservación muy importante que fue parte de los molinos que los españoles instalaron a lo largo y ancho de la Nueva Granada, en particular en el altiplano cundino-boyacense, de los departamentos de Cundinamarca y de Boyacá, y que básicamente eran molinos hidráulicos que eran movidos por algunas quebradas y que se molía trigo para tener harina para el pan del desayuno, el pan que se fabricaba. De manera que el Museo Paleontológico en estos 50 años ha sido acogido por esta bella casa de conservación que es el Molino de Lozada. Contarles que el Museo Paleontológico es la atracción más cercana a la plaza central de Villa de Leyva. Ya les voy a contar un poco de qué es Villa de Leyva y por qué es tan importante para el país y para la historia del país, y no solamente la historia natural, sino además la historia social del país. De manera que estamos a 1,5 kilómetros de la Plaza Mayor de Villa de Leyva, es decir, unas 15 cuadras. Es muy fácil llegar a pie y allá los esperamos. Como les decía, el museo cumple 50 años y gracias a una iniciativa de la Gobernación de Boyacá y del municipio de Villa de Leyva, le fue entregada inicialmente la Casa Molino de Lozada a la Universidad Nacional de Colombia en comodato, y luego entregada en propiedad, tanto la casa que alberga el museo como un lote aledaño donde la universidad tiene un proyecto de construir un laboratorio de paleontología. Eh, entonces se le entregó la misión a la Universidad Nacional de Colombia, en particular
El padre Gustavo Huertas, quien era un investigador de la universidad que trabajaba en la zona, de organizar un museo paleontológico. Y desde entonces somos conocidos no solamente en Villa de Leyva, sino en el resto del país como el Museo Paleontológico de Villa de Leyva. Como les dije, pertenece a la Universidad Nacional de Colombia. Esta es la casa museo que alberga el museo eh, y que, como les contaba, pertenece, aparte de los molinos, vamos a ver un video de cómo funcionan estos molinos, no solamente en la Nueva Granada, sino en particular este video es un video de Sudamérica utilizado, por ejemplo, en Argentina, de cómo se movían estos molinos. Aquí vemos como el agua de un arroyo ha sido canalizada para mover la rueda de un molino hidráulico, conocida como rodete, una rueda dispuesta de forma horizontal, y luego el agua se canaliza otra vez para que retorne a su curso original. Este es un esquema que muestra el funcionamiento inferior del molino que acabamos de ver. Y vemos el funcionamiento de las piedras de moler en sí, la de arriba conocida como volandera, la de abajo como solera. Del embudo que vemos arriba de madera cae la semilla, y cuando ingresa por el centro de la piedra es molida y va cayendo en el saco que vemos abajo. Esa campanilla tiene su razón de ser, empieza a funcionar una vez agotado el grano para moler, y los encargados del molino saben que tienen que recargarlo. Este es De esta manera, el molino, tal como lo vemos en la imagen, que es el molino que existe en la casa que, como les cuento, hace parte del Museo Paleontológico, tiene las partes, estamos tratando de recobrar el movimiento del molino, dado que la quebrada que movía el molino, la cristalina, fue desviada montaña arriba y en la actualidad pues no contamos con el caudal suficiente para el movimiento del molino. Sin embargo, esta construcción, que es patrimonio arquitectónico, fue construida en 1570, de manera que se convierte en uno de los baluartes importantes en el patrimonio de la zona. Se han hecho varios estudios y trabajos, algunos hechos por profesores de la Universidad Nacional, como el profesor Andrés Eduardo Satizábal Villegas, de la sede Manizales, que hizo una recopilación de varios de los molinos de la Nueva Granada, entre ellos el molino de Lozada, que, como les contaba, alberga al museo. Los museos universitarios, como el Museo Paleontológico de Villa de Leyva, pues son muy importantes porque son museos vivos que tienen como parte de su función la investigación. Entonces, el Museo Paleontológico no es ajeno a ello, pertenece a la Universidad Nacional de Colombia y tiene la gran ventaja de contar con un capital humano entre investigadores, estudiantes, pasantes, no solamente de la Universidad Nacional de Colombia, sino de otras universidades colombianas y extranjeras que hacen parte del staff temporal o permanente que tiene la Universidad Nacional de Colombia. Villa de Leyva, les contaba, es un lugar cercano a Bogotá, más o menos a unas 3 horas en vehículo desde la capital del país, de Colombia. Es un sitio muy importante no solamente para la historia de Colombia, sino además para la historia natural, dado que allí se han encontrado fósiles, sobre todo de saurios marinos que vivieron en el Cretácico inferior, ya vamos a ver un poco. Es una ciudad importante, tal vez la primera ciudad en importancia en el departamento de Boyacá en turismo. Tiene un turismo nacional e internacional que llega de forma permanente a esta hermosa ciudad colonial que conserva buena parte de su arquitectura y alberga varios museos que están organizados en una red de museos denominada Red de Museos del Alto Ricaurte. Importante contarles que buena parte de los individuos que se encuentran en esta zona y denominada por varios investigadores como uno de los lugares más importantes, tal vez de las canteras más importantes en el Cretácico inferior, aquel periodo de tiempo
que más o menos estuvo entre unos 125 millones de años y 65 millones de años, que coincide con la desaparición de los dinosaurios, es decir, el Cretácico inferior. Como les contaba, en ese momento el continente suramericano estaba inundado hasta Bolivia, es decir, lo que era el territorio colombiano en muy buena parte estuvo inundado. De allí entonces la aparición de individuos de gran porte, de gran tamaño, individuos marinos que vivieron en la zona de Villa de Leyva. Ese es el periodo, del periodo etario del Cretácico inferior que les contaba. Una imagen muy probablemente hecha por un eh, artista argentino de lo que debieron haber sido algunas zonas de Villa de Leyva, es decir, una playa eh, que tenía esta influencia marina y donde vivían no solamente individuos eh, vertebrados, sino además invertebrados, en buena parte y muy ricos en invertebrados la zona de Villa de Leyva. Para aquellos que no tienen una idea general de qué es la paleontología, es aquella ciencia que se encarga de estudiar los seres orgánicos que ya desaparecieron a través del análisis de los restos de fósiles, es decir, de estas evidencias que no solamente fueron convertidas en lo que hoy son material rocoso, sino además muchas de ellas en huellas que nos dejaron no solamente individuos terrestres, sino además algunos de ellos marinos. El término de paleontología proviene del griego palaios, que quiere decir antiguo, onto, que quiere decir ser, y logos, que quiere decir la ciencia, es decir, aquella ciencia que estudia los seres antiguos. Y de esta manera podemos conocer qué tan diversos fuimos en el pasado. Colombia es uno de los países denominados de la megadiversidad, eh, condición dada por su posición geográfica y además por contar con este ramal andino, con la zona del Chocó geográfico, es decir, el Pacífico, eh, y la Amazonía por contar con dos mares, pero además fuimos muy ricos en la antigüedad. Muchos de los expertos aproximan que tenemos el 10% de la diversidad que tuvimos en el pasado, de manera que es importante conocerla, eh, eh, divulgarla, pero además conservarla. El concepto de fósil entonces fue definido años atrás como fósilis, del latín fósilis que traduce aquello que se consigue excavando. Y fue de esta manera como se definieron los términos al encontrar individuos que fueron hallados, hechos fruto de excavaciones de formas fortuitas para hacer algunas edificaciones. De manera que buena parte de estos individuos entonces son los restos del organismo que fueron petrificados, que fueron convertidos en fósiles por un proceso de fosilización a través de los años, y lo que encontramos hoy en día son positivos y negativos, es decir, la forma externa o la forma que dejaba esta forma externa en forma de un negativo de estos individuos, de rastros de ellos y buena parte de ellos convertidos, por supuesto, en lo que hoy conocemos como estas rocas o fósiles. Las ramas de la paleontología, entonces, pues es bastante diversa, pero en general podríamos agruparlas en la paleozoología, que se dedica al estudio de los animales extintos, la paleogeografía, que estudia la geografía y la topografía del pasado, es decir, cómo se movieron los continentes, cuál es la relación entre individuos que pertenecían a esta Pangea cuando los continentes estaban unidos y cuando los continentes se movieron para tener la actual posición que tenemos. La paleobotánica, que se encarga de los seres vegetales y su taxonomía, y en general podríamos tener esta clasificación de los individuos. Adicional al tema, se han trabajado paleoclima, que es la reconstrucción de estos ambientes y el clima que tenía el planeta Tierra en esta época. Importante, Villa de Leyva les contaba porque hemos encontrado individuos que son únicos, tenemos especies y que pertenecen a individuos que son endémicos de la zona, como este Kronosaurus boyacensis, el género Kronosaurus fue encontrado por primera vez en Australia y con parte de la mandíbula de un individuo encontrado en Australia fue descrito este individuo denominado
Kronosaurus boyacensis, en honor al departamento de Boyacá, y es tal vez uno de los individuos encontrados y que se encuentran hoy en día en su sitio original de excavación, es decir, a ese individuo le fue construido el museo en su zona original, de manera que no solamente tiene un excelente estado de conservación, sino que además, como les comento, es de los pocos individuos que se encuentran en los sitios originales. Lo que normalmente sucede es que los individuos son encontrados en algún lugar del planeta Tierra, son protegidos con chaquetas hechas a través de yeso y son enviados a museos del mundo para que sean exhibidos y o conservados en colecciones. No sucedió con este individuo que todavía está en el sitio original de excavación y muy probablemente en el sitio en el cual falleció y fue convertido en el fósil. Algunos ejemplos de individuos como el Calabosaurus columbiensis, que son especies que son endémicas de la zona de Villa de Leyva y zonas aledañas. En ello tenemos una buena exhibición, hay más de un museo paleontológico en la zona que exhibe individuos de la época, sobre todo aquellos individuos del Cretácico inferior. Como les contaba, fuimos muy diversos en la antigüedad, somos diversos hoy en día, pero muy probablemente muchos individuos hicieron parte de esta fauna y esta flora. En particular, les voy a contar a algunos grupos, como el pliosaurio al cual pertenece el Kronosaurus boyacensis. Estos individuos vivieron entre 200 millones de años y desaparecieron hace 66 millones de años. Eran individuos que podían medir más o menos unos 12,5 metros y eran los reyes de los mares de la época. Eran predadores carnívoros estos individuos fueron abundantes en la zona de Villa de Leyva. Vamos a ver un poco el uso de realidad aumentada, es decir, solamente con tener la aplicación que les conté al comienzo y la posibilidad de tener una imagen que podemos utilizar, que puede ser transmedia, es decir, que puede utilizar tanto en una pantalla de un computador como en una fotocopia o en una imagen impresa. Podemos simplemente pasar el móvil, el teléfono o una tableta y poder tener en 3D imágenes de este tipo. Importante contarles que el uso de realidad aumentada nos ha dado la posibilidad de tener una meta información de estos individuos que pueden ser escaneados simplemente con la aplicación, como les contaba, y tener mayor información allí escrita, como se presenta, de los individuos. Este segundo grupo de plesiosaurus, el Allosaurus, algunos comentan que si hubiesen existido o que si existiese como tal el monstruo de Ness, estos serían parientes seguramente cercanos, individuos de cuerpo corto y rechoncho y de cuello largo y cabeza muy pequeña que lograban medir en algunos casos hasta 14 metros de largo. También vivieron en esta época entre 200, más o menos 200 millones de años y 66 millones de años, que como les comentaba coincide con la desaparición de los eh, dinosaurios de la faz de la Tierra. Digamos que los expertos dividen estos individuos en aquellos que vivieron de forma terrestre como dinosaurios y aquellos que vivieron como los que les he presentado en el mar como reptiles marinos. Estos eran reptiles que vivieron en los mares cálidos en la zona de Villa de Leyva. Por último, otro de los individuos importantes, el ictiosaurio. Eh, Estos individuos de nado seguramente muy rápido y con forma hidrodinámica vivieron entre unos 245 millones de años y desaparecieron mucho antes, hace unos 90 millones de años. También importantes en su riqueza, en su diversidad, hemos encontrado individuos que son endémicos de la zona de Boyacá y que hacen parte de esta fauna. Otra imagen con el uso de realidad aumentada que podemos utilizar con la aplicación que les conté
y que al final les voy a mostrar, puede ser también escaneado de una página web que tiene el Museo Paleontológico. Y aquí vemos los movimientos del ictosaurio, su forma de nadar, y cada imagen de estas contiene meta información que podemos conocer y profundizar, digamos, en su conocimiento a través de simplemente el uso de la realidad aumentada. Contarles un poco sobre nuestro museo. Entonces, el Museo Paleontológico contiene una colección que en este momento se acerca a los 4.000 registros, sobre todo aquellos del Cretácico inferior, como les contaba, en las edades del Barremiano y el Artiano. eh, de ellos, de los registros con los que cuenta la colección del Museo Paleontológico, que es un acervo muy importante para nosotros, 2.400 registros, casi 2.500 son de invertebrados, es decir, estos individuos eran muy abundantes y se encuentran con mucha facilidad en la zona, 95 de rocas y minerales, 177 individuos corresponden a paleobotánica y aún nos falta por inventariar unos 400 individuos de vertebrados y de invertebrados. Contarles sobre la colección paleobotánica, que está compuesta en su gran mayoría por coníferas del Cretácico inferior y angiospermas del Pleistoceno. Aquí mostramos algunas imágenes reales de individuos que tiene el museo, como una hoja de una conífera o las hojas de angiospermas en muy buen estado de conservación. También tenemos vertebrados fósiles, algunas partes de ellos como reptiles marinos y peces del Cretácico inferior y mamíferos del Pleistoceno, en particular este par de imágenes sobre falanges de reptiles marinos o el molar de un mastodonte que también fueron conocidos para la zona y para otro lugar del país, para otro lugar de Colombia. La colección de vertebrados fósiles, como les comentaba, es la gran mayoría de la colección que tenemos, sobre todo grafolites del Ordovícico, trilobites y branquiópodos corales y briozoos, crinoideos y gasterópodos del Devónico medio, branquiópodos del Carbonífero y cefalópodos equinodermos, bivalvos y gasterópodos y decápodos del Cretácico y sobre todo del Cretácico inferior, un par de ejemplares de crinoideos, netamente marinos y de amonoideos que vivieron en la época que les contaba. Entonces el museo tiene un acervo muy importante, muy a pesar de que la gran mayoría de los individuos son del Cretácico inferior, tenemos algunos individuos del Paleozoico que han sido donados al museo y que hacen parte de su colección. Como les contaba, la mayoría de ellos son invertebrados marinos y sobre todo aquellos que pertenecen al grupo de las amonitas o amonites, que eran parientes de los actuales pulpos y calamares, que fueron muy abundantes sobre todo en el Mesozoico y son individuos muy representativos de la zona de Villa de Leyva. Pero como les contaba y les he mostrado, también tenemos vertebrados, en particular reptiles marinos que vivieron en esa época y en particular de estos tres grupos que ya hemos visto. El uso de realidad aumentada y de nuevas tecnologías entonces nos ha dado la posibilidad de tener, por ejemplo, videos de inmersión. Siempre pensamos cómo se imagina la gente y sobre todo los niños que Villa de Leyva fue un mar en el cual vieron estos individuos. Entonces, aunque este video que estoy presentando está de forma plana, puede ser descargado de YouTube y utilizando gafas de de realidad virtual y de realidad aumentada, podemos tener el video en 360 grados y poder mirar una inundación de lo que fue Villa de Leyva y muy probablemente ver en estos individuos como hicieron parte de Villa de Leyva. Entonces, este video hecho por personas que trabajaron con el museo paleontológico, pues muestra y recobra posibilidad de los individuos que hicieron parte de este cálido mar del Cretácico inferior en Villa de Leyva. Entonces, los invito a que nos busquen como Museo Paleontológico de Villa de Leyva, que busquen los videos que tenemos y que puedan utilizar aquellos que tienen las gafas para 360 grados y o los celulares que puedan usarlos y poder ver esta inmersión, poder hacer esta inmersión en el mar cálido de Villa de Leyva.
También, como les contaba, tenemos una colección petrográfica y de coníferas, de plantas en buena parte coníferas, que están en estudio y que en los últimos años ha sido buen parte del trabajo del Museo Paleontológico, en particular el tema de paleobotánica ha sido muy poco trabajado en Colombia, son algunos expertos han hecho trabajos, pero hace falta masificar, digamos, estos estudios. No solamente el museo entonces es investigación, sino además tenemos la posibilidad de tener un jardín aledaño, un jardín organizado en forma de paleojardín, es decir, que cuenta la historia de las plantas de forma paralela a la aparición y desaparición de la fauna en la faz de la Tierra. Entonces, organizamos el paleojardín contando cómo las plantas conquistaron el planeta Tierra, cómo salieron del agua a conquistar el aire, el desierto, las montañas, cómo la diversificación de las flores, tal vez el hito más importante para poder llenar la faz de la Tierra de plantas, con la invención de las flores por parte de las plantas, la evolución, la aparición de las flores, la dominancia de las coníferas y la conquista de la tierra firme. Todo el paleojardín está organizado también con el uso de realidad aumentada, de manera que no solamente tenemos los avisos que normalmente hacen parte de los jardines botánicos del mundo, en el cual se da el nombre científico de la planta, un nombre común, a la familia a la cual pertenecen, una muy breve descripción de la planta, sino que además el uso de realidad aumentada nos da la posibilidad de tener la metainformación de este individuo. De manera que esta Zika revoluta, por ejemplo, podemos tener con el uso de realidad aumentada, solamente con pasar o escanear el marcador, que es este mismo aviso, podemos tener la posibilidad de ver esta información. Vamos a ver un video que nos demuestra el uso de la realidad aumentada, no solamente en cada uno de los individuos, sino además en las zonas en las cuales se divide el paleojardín. Aquí tenemos un móvil y estamos ya al interior de la aplicación. Simplemente con interactuar con la aplicación podemos tener esta información adicional o meta información con la cual podemos conocer un poco más acerca de cada una de las áreas. Entonces, estas imágenes hacen parte de realidad aumentada utilizada simplemente con el escaneo de la imagen que está en el fondo, que son estas imágenes planas que nos dan la posibilidad de tener estas imágenes en 3 dimensiones. Pero el museo no solamente está en las 4 paredes, sino el museo sale de estas 4 paredes y va a los colegios, en particular a las escuelitas, y tenemos unos talleres denominados Paleontólogos por un Día, donde les enseñamos a los muchachos, a los jóvenes, cómo es el trabajo de un paleontólogo y sobre todo en la zona en la cual hay una riqueza especial. También hemos hecho exposiciones fuera del museo con el uso no solamente de individuos que hacen parte de la colección o duplicados de la colección, sino además con el uso de impresiones 3D para poder demostrar de esta manera cómo eran estos individuos que vivieron, de los cuales solamente tenemos parte de ellos. Entonces, no solamente tenemos talleres para pequeños niños, sino además talleres para niños un poco más grandes. En particular, tenemos este arenero portátil que tiene las 3 eras, grandes eras, y que cuenta la diferencia con el uso de impresiones 3D de los individuos que vivieron en las diferentes eras. Como les contaba, tenemos también estudios de cartografía social. Para los jóvenes es muy importante tener, digamos, que contar la historia de algunos individuos que tienen en sus casas y que han sido fruto de encuentros o paseos o salidas que han hecho con sus padres. Para los más grandecitos y que hacen parte de la secundaria, básica secundaria, tenemos talleres con greda y con arcilla y con yeso, en el cual demostramos cómo son los trabajos de los paleontólogos, no solamente en el hallazgo de individuos, sino además en cómo se debe diligenciar la información en campo para describir un individuo y sus formas. Como les contaba, el uso de realidad aumentada nos ha dado la posibilidad de interactuar un poco más
con nuestros visitantes de tener la posibilidad de que ellos tengan información adicional y que puedan utilizarla como tal. Entonces el museo tiene una nueva dirección de arte. En buena parte de ellas tenemos realidad aumentada y que pueda ser utilizado. Además tenemos tabletas propias y la aplicación que utilizamos puede ser descargada antes o a su llegada al museo, utilizada en sus móviles que llevan, y tiene la gran ventaja que es offline, es decir, una vez descargada no es necesario el uso de internet para poder activarla y utilizarla. Entonces, de nuevo, imágenes sobre el uso de realidad aumentada. Pero nada de esto sería fácil si no tenemos un capital humano importante y contamos con un grupo, un semillero estudiantil que ya es un grupo de investigación que se denomina Semillero de Paleobiología o Grupo de Investigación en Paleobiología, y está compuesto por estudiantes de geología y de biología, no solamente a la Universidad Nacional de Colombia y no solamente estudiantes de pre, sino además estudiantes de posgrado muy activos que nos ayudan no solamente en la investigación, sino además en la extensión, que son las tres funciones con las que la Universidad Nacional tiene su misión, que es la formación, la investigación y la extensión a la comunidad. Pero el museo solo no haría eh, su labor tan importante como hacer parte de algunas instituciones y algunas redes, como la red de museos del Alto Ricaurte, que ya les contaba, como la red de museos del departamento de Boyacá. Y en los últimos años se han creado redes como la que creó el Servicio Geológico Colombiano de museos paleontológicos en Colombia. Ahora voy a presentar un par de videos que muestran el quehacer del museo y que nos dan una idea general de lo que hacemos al interior del museo. En este video, entonces, el uso en particular de la realidad aumentada no solamente para libros, sino además al interior y exterior del Museo Paleontológico. Y aquí un poco el quehacer del museo en su cotidianidad.
Invitarlos entonces a que nos visiten, de aquellos que puedan y que tengan la oportunidad en el kilómetro 1.5 en la vía Villa de Leyva Arcabuco. Sin duda esto no sería eh, eh, fácil hacerlo sin un grupo interdisciplinario que tiene el Museo Paleontológico de Villa de Leyva, que va desde los investigadores en paleontología, geología, profesores de la Universidad Nacional de Colombia, estudiantes de pre y posgrado, sino además diseñadores gráficos, diseñadores industriales, personas que trabajan en diseño de software, en imágenes, en personal administrativo que hace parte del Museo Paleontológico de Villa de Leyva. Invitarlos entonces también que nos visiten en redes sociales como Museo Paleontológico Villa de Leyva. También con la posibilidad de encontrar un audiolibro que tenemos sobre monstruos marinos. También existe el libro en físico que se puede adquirir a través de internet en las páginas de la librería de la Universidad Nacional de Colombia. Este libro fue lanzado en el 2019 y fue el segundo libro más vendido por la universidad en la Feria Internacional del Libro que se realiza anualmente en la ciudad de Bogotá. También contarles que el Museo Paleontológico ha organizado en el año 2020 el primer Congreso Colombiano de Paleontología y en esta ocasión, en este 2022, entre el 23 y 25 de noviembre, realizaremos el segundo Congreso Colombiano de Paleontología, en esta ocasión de la mano de la Universidad del Rosario, una de las universidades más importantes del país, de manera que dos instituciones de gran renombre en el estudio, la conservación y la divulgación del patrimonio fósil se unen en pro del conocimiento y divulgación de una de las importantes ciencias que es la paleontología. Finalmente contarles que el museo fue elevado como centro de ciencia por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia en el año 2020 y que en buena parte nos ha dado la posibilidad de interactuar con otros centros de ciencia del país. Tenemos publicaciones no solamente en revistas indexadas, sino además en otro tipo de publicaciones como libros y esperamos muy próximamente poder construir uno de los laboratorios más importantes de Sudamérica en el tema de paleontología. Algunas imágenes de lo que sería esta construcción y lo que sería el posible Museo Paleontológico de Villa de Leyva. Finalizar contando que el museo ha llevado su experiencia a otros proyectos y que, como les contaba, en buena parte el éxito del Museo Paleontológico en Colombia y fuera de ella, pues se debe a este grupo interdisciplinario de profesionales en diferentes áreas, desde la biología, la geología, el diseño, la comunicación, la museología, que nos han dado la posibilidad de contar con el museo que hoy tenemos. Entonces, visítenos en redes sociales, en particular pueden ir a la página web y buscar Museo Paleontológico Virtual de Villa de Leyva y aquí pueden interactuar. Vamos a hacer el intento de ir hasta la página, ahí estamos ingresando a la página con el cual una vez descargada y estamos en la página, descargada la aplicación, podemos utilizarla de esta manera. Este es un pequeño video de cómo se utiliza la aplicación y con la pantalla o imprimiendo algunas de las imágenes que tenemos en la web podemos tener el uso de realidad aumentada. Los invito a que lo hagan, realmente es una experiencia muy interesante y gratificante y que nos da la posibilidad de interactuar con imágenes planas y tener metainformación. Y estas son las imágenes con las cuales podemos interactuar simplemente al hacer el clic en cada una de ellas y pasar el móvil o la tableta, podemos tener el uso de realidad aumentada. Entonces, invitadísimos todos a que nos visiten de forma presencial y de forma virtual. Finalmente, entonces, quisiera agradecer muy especialmente a la Organización de Estados Iberoamericanos, a la OIT, por la organización de esta noche de investigadores y en particular por la invitación al Museo Paleontológico y en particular a quien les habla para ser parte de esta primera noche
de investigadores que se une a la noche española de investigadores y que nos da la posibilidad de que conozcamos un poco más qué hacemos en cada uno de los países y en qué trabajamos. De manera que mil gracias a la Organización de Estados Iberoamericanos por la invitación y nuevamente invitarlos de forma presencial, telepresencial, de forma virtual a que nos acompañen en el Museo Paleontológico Villa de Leyva que pertenece a la Universidad Nacional de Colombia. Mil gracias y una buena noche para todos.